Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y en este episodio de Hashtag Martes Marketoso vamos a estar hablando de lo más divertido de armar un sitio web, que es la parte legal, ¿no? A nadie nos gusta armar la parte legal, pero es indispensable para estar bien protegidos en nuestras ejecuciones web. Para esto tenemos un súper invitado especial, pero primero voy a presentar al equipo de WRU que me acompaña el día de hoy. Como cada viernes, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy contento de estar en otro martes marketoso que se graba en viernes. Yo soy Jorge Gascón Matamoros, soy director de análisis de negocio de WRU. Muy bien. Y después veo al siempre guapo, siempre galán, rey del social media, Rodrigo, ¿cómo estás, Ro? Oli, muy bien, yo soy Rodrigo García, el vato del social, básicamente. Y aquí estamos, ganando como siempre. Súper, y ahora sí voy a dar introducción a nuestro súper invitado del día de hoy, que es Héctor Romero. Héctor, ¿cómo estás? Hola equipo, hola Trisha, ¿qué tal? Buen día, todo en orden. Muy bien, cuéntanos, Héctor, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy de profesión abogado, pero la vida me ha llevado a otra rama que ahora también está muy de boga, que es el compliance. En otra oportunidad quizá podamos conversar un poquito más a fondo de qué es la parte de compliance que ahorita está muy fuerte en las empresas, pero para fines prácticos tiene que ver con anticorrupción, ¿no? Todas las políticas, todos los candados que vamos a hacer en una empresa para evitar que haya fraudes, que haya corrupción. Y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho aprender, o sea, siempre estoy como si tuviera hormiguitas en el pantalón. Y recientemente, ahora con la pandemia, pues decidí tomar un máster de privacidad de datos, y pues recién el domingo pasado lo acabo de concluir, y la verdad es que es un tema bastante interesante y que da para mucho, ¿no? Súper, y bueno, como siempre, yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU, y entremos en tema. Sitios web, como todos sabemos, deben de llevar dos documentos siempre, sí o sí. Un aviso de privacidad y unos términos y condiciones. No importa si el sitio es informativo, siempre debe de llevar estos dos documentos, siempre, 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 y no nos deben de faltar. ¿Por qué? Porque aviso de privacidad lo que nos va a decir es que en el momento que nosotros hagamos un login, un registro, una dejada de datos o una navegación que registra cookies, necesitamos especificar en qué vamos a usar esos datos. Y los términos y condiciones lo que van a marcar es el por qué o la razón por la cual existe este sitio y cuál es su uso correcto. Entonces, en ese término, Héctor, a mí me gustaría que profundizáramos un poquito en qué cosas sí o sí debe de llevar un aviso de privacidad para que nuestros desarrollos estén bien asegurados. Pues digo, como bien señalas, sí es importante hacer esta distinción entre términos y condiciones y política de privacidad, porque muchas veces las confundimos. La política de privacidad y la traducción en México quizá, que es el aviso de privacidad, pues se refiere justamente a toda la administración de datos personales, ¿no? Los datos personales es cómo se recaban, dónde se almacenan, a quién se transfiere. Todo esto que se llama el tratamiento en el argot de data privacy, el tratamiento, quién es el responsable de tratar esos datos, es lo que a nosotros como en un sitio web o como un agente de marketing pues nos interesa conocer, ¿no? Entonces una política de privacidad, la importancia pues justamente es que yo como usuario, al acceder a un producto, al acceder a un servicio, estoy aceptando y estoy conociendo que el sitio web final, el proveedor, etcétera, pues está custodiando mis datos de forma correcta, ¿no? Aquí la verdad, y es una triste verdad, es que pues no sé, por ejemplo, cuántos de ustedes realmente lean estas políticas de privacidad, estos términos y condiciones. Yo, o sea, incluso siendo pues abogado, la verdad es que
creo que he leído 2 en toda mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues son hojas bastante aburridas, de repente pues no tenemos tiempo, queremos acceder al servicio, y las que he leído pues son Facebook y Google, ¿no? Porque realmente son los servicios que más uso. Pero es importante también como ir cambiando esta cultura del hecho de saber que si nosotros aceptamos una política que ni siquiera leímos, pues quién sabe si nuestros datos terminen en Singapur o pues se puedan transferir para otros fines. Y bueno, recientemente sabemos de varios escándalos que muchos datos personales se han usado para fines que los usuarios ni siquiera sabían, ¿no? Temas como estos de las fake news, de campañas políticas. A lo mejor si ahorita nosotros decimos, oye, yo no soy partidario de ningún partido político, a mí no me interesa ese tema, pero ¿qué crees? Que pues con todos los datos que tú dejas en las redes sociales, pueden usar tu perfil para crear tendencias a favor o en contra de algún candidato, que pues es lo que pasó recientemente con las elecciones en Estados Unidos, con el Brexit. O sea, toda nuestra información que pareciera inocente es usada por los algoritmos que ya conocemos, por empresas que se dedican a eso, y se transforman en tendencias que nos hacen pues ya incluso declinarnos por ciertas cosas, ¿no? De repente seguramente escuchan que pues en una conversación nos empieza a aparecer publicidad de cosas que recientemente habíamos mencionado, o ahorita, por ejemplo, no sé si estamos platicando se me ocurre, de autos, ¿no? De repente empiezan a llegar ahí en Instagram, en las redes, pues anuncios de compra de auto, cuando ni siquiera son sitios que hemos visitado, pero es porque justamente las fórmulas ya nos permiten leernos, y es muy curioso porque ahora, bueno, hay una teoría que indica que con seis datos personales de cada uno se puede descifrar prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Podemos saber qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde accedemos, y pues cada clic realmente cuenta como un fichero, ¿no? En nuestro expediente, y está a disposición, pues vayamos a saber de quién. Ahora, esto que mencionas es súper importante porque considero, yo creo que cualquier persona que se dedica a marketing debe considerar que los términos y condiciones siempre deben ser, y la política de privacidad, deben ser claros y libres de ambigüedad, ¿no? Existe un fenómeno digital llamado el TLDR, son las siglas de Too Long Didn't Read, y términos y condiciones y política o aviso de privacidad siempre caen en eso, ¿no? En el famoso mucho texto. ¿Qué es lo que puede hacer algún desarrollador o alguna compañía para no caer en ese tema, pero sí estar de acuerdo del marco legal? Pues aquí ahora sí que van los 3 tips para eso. Primero, pues es obviamente entender el negocio, ¿no? No es lo mismo vender papitas que a lo mejor vender un tema de salud. Dependiendo del negocio que nos movamos o del servicio que vayamos a prestar, va a haber más o menos restricciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a tratar con pacientes, cualquier tema ahora con la pandemia, todo el COVID, vender hasta, no sé, jeringas, pues implicaría que los datos que vamos a requerir son más sensibles que alguien que simplemente va a requerir a lo mejor un servicio no sé, de audio y sonido, ¿no? Eso podría ser una cosa más simple. Entonces, para saber cómo no hacer nuestro script, nuestro aviso tan pesado, etcétera, pues lo primero sería entender nuestro negocio. Ya que identifiquemos cuál es el target, o sea, cuál es el negocio en el que nos vamos a mover, evidentemente pues tenemos que estudiar, echarle ahí un ojito a la legislación local, porque si bien este tema no está homologado en todo el mundo, o sea, depende de dónde esté el servidor, para dónde van los datos, etcétera, sí en el país en el que nos encontramos, pues hay una regulación. Prácticamente ya hay 102 países que tienen un acuerdo que regula temas de privacidad de datos. Entonces, pues, de que hay una legislación, ya existe, ¿no? Salvo que estemos, pienso en un país ahí muy perdido, ahí no existirá esta regulación. Y ya considerando estos 2 elementos, sí se tiene que elaborar un documento muy claro y preciso. De hecho, si tenemos aquí oportunidad de repente de linkear ahí a la política de privacidad de Uber o de Google incluso, son muy simples, y de hecho comparten las plantillas para saber qué es lo mínimo indispensable que se requiere, ¿no? Que es el responsable, en este caso, pues, por ejemplo, usando a la agencia, puede ser una persona física o puede ser la misma persona moral. ¿Para qué estoy dando el consentimiento? Yo como usuario, bueno, le proporciono mis datos personales a esta agencia, ¿con qué finalidad? Los va a usar para
la promoción de un servicio, para alguna campaña publicitaria, etcétera, y cómo puedo ejercer, esto ya es en caso de, particularmente de México, mis derechos ARCO, ¿no? Esa es una leyenda que se pide sí o sí en cualquier política de privacidad de sitios web en México, saber cómo usar los derechos ARCO, que no sé si a ustedes les suenen, si saben qué significa este acrónimo, que bueno, es el A de acceso, R de rectificación, C de cancelación, O de oposición, y ahora curiosamente también está un derecho ahí nuevo, muy cuestionado, que es el derecho al olvido, ¿no? Que nosotros si queremos de repente, oye, pues ya no quiero que ciertas páginas te cuenten con mi información, yo quiero, a lo mejor incluso cambio mi identidad de género, ¿no? Y pues yo no quiero que Héctor Romero exista más, y pues ahora me llamo Lupita. Entonces quiero que tengo mi derecho al olvido para que todo lo que esté registrado anteriormente sea borrado, ¿no? O sea, no tenga esa disposición. O alguien, por ejemplo, que falleció, también pues que cierren todo lo relacionado. Entonces es muy debatible, seguimos como en pininos en esos temas, pero es muy interesante que se vayan dando estas cosas. Con respecto al tema del derecho al olvido, siempre tengo presente un video de John Oliver, donde dice, el derecho al olvido no es sorprendentemente una canción de Morrissey, sino que es, como dices, ¿no? Algo que ayuda a los usuarios a que todo lo que está registrado, más bien todo lo que está indexado, no registrado, desaparezca de motores de búsqueda, ¿no? Como tú dices, es una nota súper, súper controversial porque justamente los que están apoyando más al derecho al olvido son las personas que en Estados Unidos tienen algún tipo de antecedente penal o que pertenecen al Registro Nacional de Ofensores Sexuales. Existen estados de la Unión Americana como Florida, ya saben el caso del Florida Man, que siempre sale, ¿no? Florida Man luchó contra un caimán en un Walmart. Florida tiene uno de los registros públicos de delincuentes mucho más vastos y eficientes de Estados Unidos, ¿no? Por eso están tanto las noticias del Florida Man. Y es justamente en alguno de los lugares de la Unión Americana donde se está apoyando tanto a que no se aplique el derecho al olvido. Recuerdo yo que el primer caso importante de derecho al olvido fue en España, una persona que aparecía en sus registros crediticios y él decía, no, yo no quiero ser famoso o no quiero que aparezca en mis registros crediticios de una deuda de hace 20 años que yo ya pagué. E irónicamente, como fue de los primeros casos, fue por lo que se hizo famoso, ¿no? Se hizo famoso por deber. Creo que sí, el derecho al olvido es algo que es difícil de aplicar, es muy, muy, muy controversial. Y en México ya tuvimos también casos de derecho al olvido. Creo que el más importante fue una persona que no voy a mencionar su nombre, obviamente, que estuvo demandando a Google México para que se desindexaran todos sus registros. Fue una persona que fue acusada de enriquecimiento ilícito y bueno, al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el gane, le dio la razón y Google México tuvo que acatar y desindexar todos sus contenidos, ¿no? Entonces, logísticamente es muy difícil, ¿no? No, y de hecho le diste el clavo con un tema que creo que es bien sensible. Si bien es cierto que en México todo el tema de privacidad de datos surgió a raíz de los servicios financieros, porque, digo, yo creo que sigue pasando, pero en menos instancia. A lo mejor hace 10 años recordarán que pues nos hablaban de cualquier banco y sabían cuánto ganábamos, qué servicios ofrecernos, qué tarjetas, sabían todo nuestro perfil, y era porque pues las bases de datos se compartían, ¿no? O sea, si yo tenía toda mi cuenta en determinado banco, todas las afores, cualquier servicio financiero sabía exactamente cuántos pesos entraban y salían de mi bolsa, ¿no? ¿Por qué? Pues ahí no sabemos. A raíz de eso se empieza a meter este tema, y este es un tip que yo creo que es lo más importante de la política de privacidad de datos, es solo recopilar y guardar lo estrictamente necesario, ¿no? Ese es así el mensaje. Si yo les pudiera dar un consejo de vida en tema de data y privacy, solo recopilemos y guardemos lo necesario. Entonces, si nuestro servicio de agencia, si con nuestro cliente a lo mejor vamos a hacer una campaña, pienso para una revista, ¿no? Una sesión fotográfica, etcétera, pues a los modelos que se contraten, a los camarógrafos, pues no requerimos pedirles información financiera, ¿no? Por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, como muchas páginas nos piden cuando queremos accesar, que te piden ahí, aunque no compres un servicio, pero te pide, oye, proporciona una tarjeta de crédito, tus números confidenciales y una dirección para que te enviemos dirección física, ¿no? Algún regalito.
pues esos datos obviamente se quedan almacenados. ¿Para qué fines? Pues ya la verdad es que la gente lo pierde. Y estas sí pueden ser violaciones a la ley. O sea, si de repente llega una auditoría o hay algún cliente que se queje, pues van a voltear y van a decir, oye, Jorge, ¿por qué ustedes recopilan datos del estado de salud de la persona si ustedes pues no dan un servicio que tiene que ver con eso, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿por qué tienes pues todas las cuentas de, incluso a veces hasta para los trabajos, ¿no? Cuando hacemos las entrevistas o queremos entrar a alguna empresa que nos hacen estos estudios socioeconómicos, etcétera. Yo recién tuve un tema con eso porque, bueno, te piden hasta la fe de bautismo y cosas que ya son totalmente irrelevantes para la función a la que vas. Yo decía, oye, a ver, pues a ti te da igual si yo estudié o no estudié en un colegio católico, en un colegio privado, o sea, ¿cuál es la relevancia de eso para efectos del trabajo? Y en ese ejercicio sí pude hacer uso de mi ejercicio de oposición al tratamiento de datos, ¿no? Yo dije, oye, empresa, pues a ti la verdad es que no, a lo mejor te serviría mi experiencia profesional, donde he estado, y están los registros del IMSS y la Secretaría del Trabajo, etcétera. Pero mis temas de educación, pues si acaso mi certificado de universidad, ¿no? Pero que te pidan casi que la primaria, etcétera, ni yo me acuerdo exactamente, ¿no? Entonces, es importante que solo recopilemos y guardemos lo estrictamente necesario. Correcto. Entonces, nada más para ir aterrizando como los temas. O sea, aviso de privacidad es el documento que debe de llevar cualquier tipo de desarrollo web y por eso salen los temas de Facebook o Spotify o los sistemas de streaming que todos estamos usando hoy como consumidores de contenido. Nosotros como responsables de marketing siempre vamos a necesitar tener un aviso de privacidad, tengamos o no un punto de contacto para llenado, que me parece que hoy por hoy no existe sitio que no tenga ¿quieres más información? Conéctate a ti. Por lo tanto, todos estamos obligados a tener este desarrollo de aviso de privacidad. Entonces, para clientes, para las agencias y podescuchas que nos están consultando el día de hoy, será importante ser muy específicos en cómo estamos llevando a cabo Ley Arco, que me parece básica, ¿no? Y coincido mucho con lo que dice Héctor, solamente pedir los datos estrictamente necesarios para las funciones del sitio o el desarrollo o la app que estemos generando. Y en ese estricto sentido me quiero regresar a mis épocas donde trabajaba en la exhibidora de cine, donde desarrollando, me parece que la tercera versión de sitio que yo lancé, me pedía a mi director de comercial que incluyera que me pusieran dirección postal, con código postal, con números telefónicos, y de las cuestiones que se plantearon en ese momento fue, ¿cuál es la necesidad de nosotros saber dónde vive este usuario que va al cine? ¿No? Si nosotros tuviéramos un programa de loyalty donde ellos recibieran postalmente esa información, pues sí vale la pena, ¿no? Si tiene un dato demográfico o de estudio de nivel socioeconómico, creo que lo podríamos reducir a código postal, estado y ciudad, nada más para tener datos demográficos. Es decir, seamos inteligentes, porque es una certeza que con todos estos, uno, escándalos de sensibilidad de datos, ¿no? Y dos, todos los fraudes digitales que también se dan a través del otorgamiento de datos, pues el usuario cada día se vuelve más desconfiado de sitios donde se tienen que registrar o que tienen que dejar su data de forma fehaciente. Número dos, todos los sitios generan cookies. Ya existen leyes que nos están diciendo cómo debemos o no debemos guardar las cookies de un usuario y cuál sería el objetivo de tener esas cookies para un estudio demográfico o de consulta o de usuarios o de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seamos cuidadosos en nuestros desarrollos. Número dos, como usuarios, hay cosas que usamos sí o sí. Redes sociales y servicios de consumo de contenidos o de compra online. Bien importante que si vamos a tener la confianza o la rapidez para hacer una compra y dejar nuestras tarjetas de crédito, pues nos echemos bien esos avisos de privacidad, porque al final del día la mínima consecuencia son el advertising que viene de la semántica, ¿no? O sea, de la lectura, de navegación. Eso es lo que menos nos debe de preocupar a nosotros usuarios, así de, ay, me está escuchando el internet. Sí, sí te escucha, o sea, todos sabemos que sí te escucha. O sea, mejor hay que aprovecharlo y sí comprarnos el asistente Alexa,
¿no? Porque si de todas maneras van a escuchar que pues, por lo menos haga algo, ¿no? Esta información que estamos otorgando. Más bien hay que tener cuidado donde metemos una tarjeta de crédito por cuestión de fraude o clonación de tarjeta. Hay que tener cuidado donde dejamos un número telefónico porque luego te hacen llamadas, ¿no? O te pueden tener un fraude a través de contenido digital, ¿no? Y tres, nosotros marqueteros determinar muy bien qué información sí es relevante para nuestro negocio y qué información no es relevante para nuestro negocio, ¿no? Y por otro lado, me gustaría abordar un poquito términos y condiciones. Los términos y condiciones, ¿para qué nos sirven, Héctor? Bueno, aquí los términos y condiciones, por ejemplo, usando el ejemplo de una empresa de transporte, pues son todos los que ya como una parte más contractual te indican, por ejemplo, las garantías, los tiempos en lo que tú vas a recibir la mercancía, los costos. Ahora sí que las letras chiquitas, como decimos en común, esos realmente son los términos y condiciones, ¿no? Todo lo referente a impuestos incluso, costos de envío, tiempos de entrega, como ya mencioné, eso realmente son los términos y condiciones, y ahí tenemos mucha más libertad porque eso sí los fija directamente cada empresa, ¿no? Ahí no hay tanto tema de que el consumidor lo vaya a afectar o no. Hace no mucho, trabajamos justo, ¿no? Con una marca con la cual hicimos un par, creo, de giveaways. Digo, hemos realizado varios, pero me quedó mucho esa porque en muchas ocasiones olvidamos que siempre hay un detrás de algo que se realiza, ¿no? En este caso, a lo que voy es que se iba a regalar por el Día de la Madre un producto, N. Pero, pues el regalo para él era X, ¿no? No pasaba nada. Como nosotros siempre hemos, bueno, digo, lo he dicho en otros podcasts, como visto a futuro, somos brujas, pues sabemos que pueden ocurrir ciertas situaciones, ¿no? Que pueden involucrar problemas. Entonces, Héctor, ¿qué recomendaciones podrías darnos de crear unos términos y condiciones desde cero? Ya nos dijiste un par, ¿no? Primero conocer tu ámbito, conocer qué es lo que realizas y así. Pero supongamos que está ahorita un podescucha pues que sabe de términos y condiciones nada. Digo, la primera recomendación es contratar a WRU, por supuesto. ¿Cuál sería otra recomendación? Claro. Pues, claro, mira, para el tema de términos y condiciones, la verdad es que, insisto, como es una materia mercantil y pues aquí en lo mercantil el principio es que la voluntad de las partes es la que rigen, prácticamente pues podríamos fijar, obviamente, cosas que no sean ilegales ni que puedes comprar mercancía ilegal, etcétera. Y específicamente en lo que señalas de concursos, pues sí, la página de Profeco de hecho tiene templates, tiene ahí guías para el ABC de que tú si quieres hacer una dinámica de concurso, o sea, qué es lo que debe contener, ¿no? O sea, cuáles son las reglas específicas, cómo se selecciona el ganador, ese es como el esqueleto. Y por otra parte, el INAI, o bueno, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México también tiene templates para el aviso de privacidad, que es lo que comentaba también Tricia. De ahí realmente creo que son 3 puntos los básicos, o sea, alguien que de plano diga, oye, yo no tengo ni idea ni patas para arriba. A ver, primero, o sea, ¿quién es la persona que está recabando los datos, ¿no? ¿La agencia, ustedes como personas físicas o quién? Entonces, oye, pues yo, Héctor Romero, estoy recabando los datos personales de N,000 personas. ¿Con qué finalidad? Ese es el segundo punto. ¿Para qué las voy a usar? Oye, para ofrecerte servicios, oye, para comprar productos, oye, para X, Y, Z, ¿no? Y una vez que ya sepa la finalidad, ¿cómo te doy a ti acceso para que puedas ejercer en algún momento los famosos derechos arcos, ¿no? Entonces, con una leyendita ahí de 2 rengloncitos, o sea, oye, para ejercer tus derechos arco, contacta a Rodrigo a tal correo, ¿no? O contacta a Tricia en tal dirección. Entonces, la verdad es que es muy básico. Con esos 3 elementos cumplimos, de hecho, con lo que marca la ley y ya efectivamente tú podrías tener una garantía de que tanto como usuario tus datos están siendo protegidos y que también tú como sujeto tratante de datos personales estás cumpliendo con la legislación que marca nuestro país, ¿no? México tiene
yo creo que de las legislaciones más robustas en temas de datos personales después de Uruguay. Y la verdad es que lo han hecho bastante bien. El INAI, ustedes se meten a los micrositios y bueno, te puedes quedar ahí todo el día viendo tantas plantillas como haya. Es un instituto que la verdad cuestiona mucho y han sabido también distinguir mucho entre la parte de pues muchas empresas chiquitas, ¿no? O a lo mejor changarritos, como decimos, que dirías, oye, pues yo voy a la farmacia y pues me piden de repente que para un monedero electrónico de puntos algunos datos y pues yo los doy como si fuera cualquier cosa y oh sorpresa, pues esa farmacia que es la farmacia de toda la vida de la esquina de mi colonia pues requeriría también un servicio de política de privacidad y términos y condiciones, ¿no? Entonces es llevar un poquito también esta cultura a todos, o sea, saber que más allá de un tema opcional, es un tema obligatorio y que el riesgo que implica que no se cumpla, además de las multas, pues es que esto no tiene efectos, ¿cómo decirles? Regresen, ¿no? Retroactivos. O sea, pues, si se filtra la información, se filtró y ya no hay más. O sea, lo hemos visto con muchos youtubers, en Twitter, etcétera, en las cuentas, la nube, la famosa nube que también ha hecho bastante daño y bastante ayuda a nuestra sociedad. Ya, pues una vez que se filtra la información, que se filtraron ahí las notes que te mandan el pack, etcétera, no hay forma de regresarlo, ¿no? O sea, ese es lo delicado de los datos personales, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Robo, o saqué mil cosas más, perdón. A mí me gustaría complementar un poquito lo que nos comenta Héctor. México, si bien no es pionero de la protección de datos, más o menos sí. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos personales, que aquí tengo su nombre completo, es Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, tiene desde el 5 de julio de 2010, ¿no? Que fue México de los primeros países, hasta cierto punto, que se preocupó en tener una legislación, ¿no? Ahora, por otro lado, esto que comentas de los términos y condiciones suena muy bonito porque dices, ay, sí, todo es protección para los usuarios, pero también es importante tener en cuenta en términos y condiciones que los usuarios también adquieren ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones al navegar dentro de un sitio web y también deben ir especificadas. Es más o menos como un reglamento de cómo comportarse. Por ejemplo, Twitter en sus términos y condiciones especifica que no puedes tener discursos de odio, subir contenido ilegal y demás, ¿no? Entonces, sí es ese como, es una suerte de contrato social, porque no hay ningún, a menos que estés comprando algo en un comercio electrónico o algo, es esta clase de contrato que te dice, puedes hacer esto, puedes navegarlo libremente, pero si tú adquieres ciertas obligaciones, si quieres hacer uso del servicio. ¿Es correcto esto, Héctor? Sí, sí, así es. Los términos y condiciones, y qué bueno que sacas ese ejemplo, les digo, tienen un poquito más de libertad siempre y cuando no infrinjan lo que pues, conocemos de ley, ¿no? Si tus términos y condiciones, pues no sé, ahorita, por ejemplo, el tema del cannabis, ¿no? Que ya se está regularizando más, pero todavía no tenemos un acceso en la que yo en mi sitio web pueda decir, pues aquí servicios y productos pues hay unos churros con hierbas mágicas. O sea, evidentemente hay un marco más allá incluso de la protección de datos que te restringe este tipo de comercialización, o sea, dentro del comercio y que pues no se puede. Pero el elemento que decía Jorge de la responsabilidad del usuario es muy importante y de hecho esto también viene como parte del aviso de privacidad. Recuerden que el aviso de privacidad, cuando surge esta ley hace 10 años que nadie tenía idea de pues, datos personales o de qué me están hablando, y lo que comentaba aquí Jorge de la responsabilidad es que nosotros, como es imposible que recabemos en la aceptación o el consentimiento de todas las personas que entran, bueno, ahorita ya es mucho más fácil en los sitios web, pero pensemos hace 10 años, que tú ibas, no sé, a la papelería o ibas a una tienda de ropa incluso, ¿no? O sea, si ustedes van a comprar hoy en día a la tienda que ustedes gusten, siempre van a ver que en el tríptico de entrada está el aviso de privacidad simplificado, ¿no? Y te dice, oye, si tú cuando pagas, nos dejas tu correo, etcétera, tú aceptas, y ahí esa es la palabra, ¿no? La aceptación o el consentimiento. Yo como usuario, si no lo leí, si no me di el tiempo de revisarlo y acepto, mi responsabilidad es decir, híjole, a lo mejor ahorita todos mis datos personales ya están en un servidor en Beijing y van a ser tratados para la siguiente campaña de moda, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante este elemento que si bien entendemos que no hay tiempo o esto es muy inmediato para
Porque hay algunas incluso páginas, no sé si les ha pasado, que pues si no aceptas no te dejan entrar, ¿no? O sea, no te dan el servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, pues ya, dale un clic y ya después averiguas. Pero pues, oh sorpresa, y esos han sido los grandes escándalos, de que también de repente la gente se queja y dice, el caso por ejemplo ahorita de Kavak, ¿no? De los coches, oye, pues yo llené mi formulario para promocionar mi coche, para venderlo, y pues resulta que también lo están compartiendo con las empresas filiales de Kavak que se dedican a otra cosa que no tiene nada que ver con automotriz. Entonces, pues yo no di mi consentimiento para eso. Ah, no, pues resulta que en el aviso de privacidad había una leyenda muy pequeña donde dice, tus datos personales podrán ser cedidos y transmitidos a todas las filiales del grupo corporativo, sean de maquillaje, sean de ropa, sean de artículos de deporte. Entonces, ahí es muy importante también que nosotros como usuarios, pues, hay de dos, o nos aventamos ahí al precipicio y asumimos ese costo, o de plano, pues le echamos un ojito de repente, ¿no? Y bueno, yo como usuario ya la regué y llené el formulario mal, no lo leí, lo que sea. ¿Qué puedo hacer después? Pues ahí el órgano garante, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que igual a raíz de las reformas pues cambió de nombre, seguramente nosotros lo conocimos como el famoso IFAI, ahora ya es el INAI, así como la credencial del lector que todavía muchos le decimos el IFE, bueno, aquí también al INAI muchos le dicen el IFAI, pero este instituto tiene justamente la misión de velar por nuestros derechos como usuarios de datos personales, ¿no? Entonces, oye, si yo no estuve de acuerdo, como dices, la regué, no lo leí, puedo meter una reclamación, una queja. En principio, todos los sitios tienen por ley este aviso de privacidad donde te dice, tú para ejercer tu derecho a ARCO, normalmente es un correo, manda tu solicitud y di que quieres que te cancelen, o yo me opongo a que sean tratados de esta manera, etcétera, o quiero acceder a mis datos personales, quiero saber qué es lo que tiene la página de mi información personal. Ya si no te contestan, si no quieren darte respuesta, entonces sí, acudo con el INAI, que es muy sencillo, es un procedimiento literal, llenar un formulario dentro de la página, y el propio INAI pues ya se va haciendo como el responsable, él adquiere ese caso y él lleva, por así decirlo, pues no a un juicio, sino más bien a una revisión a este sitio. Entonces decir, oye, a ver, Trisha está comentando a ti Amazon que pues ella no dio el consentimiento para que tus datos estuvieran en otro país. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y ahí también yo como empresa puedo decir, híjole, en mi aviso de privacidad omití decir que sí tenía que transferirlos a mis empresas del grupo. O al revés, este usuario me dio el consentimiento y pues mira, aquí tengo la hojita y ahora sí que pues gana el que se puso más listo, ¿no? Digo, hay empresas que también abusan, o sea que les digo, este tema de los servicios financieros, digo, oye, ¿yo para qué quiero mi tarjeta, tus datos bancarios? ¿De qué me serviría para el producto que yo te estoy vendiendo? Ahí sí puedo alegar y el INAI manda, además de las multas económicas que son muy fuertes, o sea, pueden llevar a la quiebra a una empresa, de hecho, nada más pagar la multita, les manda las famosas recomendaciones, que más que recomendaciones, pues son de a forciori, ¿no? O sea, o cumples o pues te cierro el sitio, ¿no? Hay muchos casos, no sé si ustedes tengan, por ejemplo, conocidos médicos o dentistas, todo el tema del personal de la salud, que les cierran sus sitios de Facebook, etcétera, porque para el tema de regulación médica requieren otros permisos de la COFEPRIS, ¿no? Y es algo que también culturalmente no sabemos. Yo como agencia de marketing puedo decir, pues yo te hago tu aviso de privacidad muy sencillito, pero sorpresa, como tú estás vendiendo incluso papel higiénico que se considera un dispositivo médico, requieres una autorización de la autoridad sanitaria. Entonces, cuando llegan estos casos, que normalmente es porque alguien los acusó, etcétera, porque pues el universo de clientes es inmenso y la autoridad tampoco tiene tantas manos para poder llegar a todos, pero cuando alguien hace esas llamadas trampa que les decimos o de acusaciones, pues sí llegan y a ver, te cierro tu sitio de Facebook, te cancelo tu sitio de internet y además me pagas una multa, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que corremos. Justo estaba a punto de preguntar qué pasa con la marca, qué pasa con la empresa. Digo, hay muchas consecuencias detrás de ello y ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero, ¿has sabido de algún caso, por ejemplo, o digo, han existido ahorita y hay muchos casos en boga con respecto a los términos y condiciones y todo este rollo? Por ejemplo, digo, Facebook lo acaba de ocupar, pero algún caso donde pues estén ocupando mal sus datos y a la empresa no le esté sucediendo nada, esto puede suceder, digo, puede, ¿no?
Sí, digo, la parte aquí muy delicada, más allá de verlo como una multa económica, es, si quieren verlo así como la parte ética o reputacional, ¿no? En México, particularmente, no sé cuántos de ustedes ubican el sitio de cultura colectiva. Seguramente se Sí, habrán visto muchas notas, etcétera. Ese fue, y de hecho sigue en resolución, todavía no se ha resuelto el tema. Cultura colectiva pues empezó haciendo como muy trending topic en México, ¿no? Justo cuando fueron las últimas elecciones. Y pues ya sabes que te invitaban a conciertos, daban reportajes de cualquier cantidad de cosas interesantes y te pedían pues información básica. Toda esta información que era muy simple, que era realmente de gustos, se usó pues obviamente para influir en las tendencias de las elecciones, ¿no? Y de repente hay otra empresa que se dedica un poquito a monitorear estas empresas que de repente brincan de un día para otro, pues los desenmascaró y dijo, oye, yo sé que cultura colectiva no tiene los controles o no tiene las medidas necesarias de protección de datos, ¿no? Ellos transfieren sus datos a otras empresas con otras finalidades que los usuarios no aceptaron. Y bueno, evidentemente vino la multa, viene pues, la pérdida de reputación. El caso, por ejemplo, de Cambridge Analytics, ahí en el Reino Unido, que también sirvió para hacer todo esto del Brexit, pues son empresas que incluso se terminan liquidando, ¿no? Se extinguen, o sea, la marca ya dejó de existir, se extinguió, y además de las multas, curiosamente muchos de los accionistas o de las personas que trabajaron ahí creo que en Netflix está el documental justo del caso de Cambridge Analytics, donde, pues así como ustedes, ¿no? Es gente que de repente decía, oye, pues yo era el que hacía el diseño, yo era el que mandaba las campañas, yo no tenía ni idea de esto, y pues de repente van a parar a la cárcel, o ya no los quiere contratar nadie, porque pues llevan ahí un sello como de... Yo creo que ahora la violación de datos personales es casi lo mismo que te digan corrupto, ¿no? O sea, es como decir, oye, yo no quiero trabajar con este ratero de datos porque sé que ese tipo de empresas me pueden costar. Y pues lo más reciente es que ahorita pareciera ser, pues lo vemos ahí en memes y chistoso, que Facebook nada más cambia de nombre, pero pues cambia de nombre porque corporativamente la reputación de Facebook ya está bastante manchadita, ¿no? O sea, el hecho de que se vaya ahora Meta, pues no es una casualidad, no es un tema de un producto, es un tema de decir, oye, tengo que borrar mi historial para que otra vez la gente empiece a tener otro chip, deje la marca, que ya está bastante afectada, y ahora le empecemos a llevar para que eventualmente migremos todos a Meta, ¿no? Entonces yo creo que la parte reputacional es lo más delicado en caso de una violación. Súper, pues mira, yo creo que el tema legal nos da para muchísimos capítulos más. Yo lo que les propongo es por qué no hacemos una serie de capítulos legales. Creo que no podemos hacer nada más 2, sino unos 3 o 4 para dividirlos, porque hay muchas cosas como Marketing el del ético, olvido, se me olvidó. derecho al olvido, marketing ético. Derecho. El derecho al olvido me parece súper importante. Cuestiones de COFEPRIS me parecen súper importantes. Temas de semántica me parecen súper importantes. Entonces mi propuesta es la siguiente, amigos, ¿no? Organicémonos, hagamos esta serie de podcast. Ya sé que tenemos un calendario que cumplir, pero pongámonos de acuerdo y partamos toda esta información que me parece que es muy básica, ¿no? Y que todos los marqueteros digitales tenemos que conocer. Mientras tanto, te agradezco, Héctor, que nos hayas acompañado en esta ocasión. Y aquí mi productor, mi siempre bien guapo rojo, me estará poniendo una cortinilla encima de mi carecita hermosa, ¿no? Donde podrán encontrar nuestros datos de contacto. Acuérdense que si nos quieren escribir sus dudas, sugerencias o consultas o contrataciones, nos pueden escribir a contacto@wru.com.mx. Si quieren saber más sobre los servicios que otorgamos como agencia, pueden entrar a nuestro sitio www.wru.com.mx y ya saben, buscarnos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Vimeo, en YouTube, menos en OnlyFans. Nos vemos el siguiente hashtag martes marketoso. Muchos besitos. Bye. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.